este título, Revolución, Martirio y Resurrección del Movimiento Estudiantil de la Reforma a Franja Morada, 1918-2018. Es un libro, como ustedes ven, un señor libro, no es el primer libro que escribe Oscar Muiño. Él, entre tantas cosas, es el biógrafo, la biografía más interesante, por lo menos para mí, que se escribió de Raúl Alfonsín, la escribió Oscar Muiño. Y bueno, como no podía ser de otra manera, de esta historia que está muy poco contada, porque la historia del movimiento estudiantil, la historia del movimiento estudiantil radical, podríamos decir, nacido en la Reforma en 1918, está muy poco contada, así que me parece que acá se viene a saldar bueno, una deuda historiográfica muy interesante. Digo, como no podría ser de otra manera, no solo está el libro, sino que está el secretario general de la Franja Morada, está Juan Pablo Sebrelli. Yo dije Juan José Sebrelli, pero me daba cuenta que no era, porque también está aquí Álvaro Sicarelli, que es discípulo de Juan José Sebrelli, pero vos sos Juan Pablo Sebrelli con C. Con C, sí. Y sos el secretario general de la Franja Morada. ¿De cuántos años tenés? 25. ¿De dónde sos, Juan Pablo? De Mendoza. Estoy en la Universidad Nacional de Cuyo. Bueno, así que para nosotros es un honor. Yo les quiero decir que hace tiempo que estoy viendo que está pasando algo fuerte con la Franja Morada. Lo más notorio es lo que ha pasado en las universidades nacionales cuando se han tomado ahora últimamente. Incluso habíamos organizado para tratar acá el tema. Vi que dirigentes de la Franja Morada, una vez resueltos los problemas en las tomas, dijeron, bueno, ya se resolvió el problema, levantemos la toma. Y bueno, tuvieron una lucha enorme. Y bueno, y lograron levantar un montón de tomas que no tenían ningún sentido, digamos, quebrando una historia muy complicada de los últimos años, donde a ver quién era el más zurdito de todos, y finalmente complicando a la gente que después de laburar y qué sé yo, va a estudiar para formarse, para crecer, y ahí vi que gente de Franja Morada estaba dando una lucha enorme. Por eso me dio muchas ganas, y además que está creciendo la Franja Morada, por eso me dio muchas ganas de presentar aquí en Mercado Sin Pulgas la Guerra de los 100 años. Oscar, no te pido que nos cuentes los 100 años de la Franja Morada desde 1918 hasta el 2018, pero ¿por qué este libro? Porque, como vos dijiste bien, Silvita, hay un bache histórico. Hay muchos trabajos muy valiosos sobre el movimiento estudiantil, pero yo prefería hacer uno vinculado con la gran política. El movimiento estudiantil arranca con la Reforma y arranca con el Estado, con el que el movimiento estudiantil va a tener siempre una historia complicada. Pero al principio está bien, porque cuando los estudiantes de Córdoba se rebelan contra esa forma anticuada, tradicionalista, retrógrada que había, no les alcanza su poder y acuden al gobierno nacional, que era el presidente Irigoyen. No era posible esto con un gobierno conservador, era posible con un gobierno donde cada persona valiera uno. Nadie es más que nadie en un momento donde todo el mundo tiene un voto. Y así empieza. Irigoyen interviene en la Universidad de Córdoba y permite la elección. Después esos estudiantes los van a echar a Irigoyen. Van a participar en la caída de Irigoyen. Y en estos 100 años, vos tenés que el movimiento estudiantil fue Qué apasionante. Antiperonista en los años 40 y 50, pero después se hizo peronista en el 70 y se volvió a pelear con Perón en el 74. Y no hay solamente radicales, por eso acá digamos, entrevisté a gente de la Juventud Universitaria Peronista, del PAU, del PRT, ERP, de los grupos del Malena, que era un grupo muy importante en los años fines de los 50, principios de los 60, a gente del Partido Comunista, gente del Partido Comunista Revolucionario, gente del Partido Obrero, gente del Movimiento Nacional Reformista. Pero claro, Franja Morada es el principal, ¿por qué? Porque manda en la FUA, desde el año 73, ejerce la presidencia. Entonces, casi la mitad de la historia del movimiento estudiantil tiene una conducción que es la misma, lo cual es muy raro en la Argentina. ¿Y a qué lo atribuís, Oscar? Yo creo que hay una formación que vincula lo nacional con lo gremial. Es decir, claro, una pelea por el poder
teniendo en cuenta el ejemplo que vos diste, es un claro ejemplo. Por un lado, defender los intereses del estudiante y por otro lado, ver cómo se da la política nacional. Entonces, Claro. la idea de la historia del poder, el peronismo tuvo problemas porque el peronismo decía, bueno, no hagamos política gremial universitaria. La única política es traer a Perón, que por ahí estaba bien, pero bueno, eso lo llevó a no tener una historia muy fuerte. La izquierda muchas veces tiene una posición demasiado Prioriza su vanguardista. ideología por encima de las necesidades de los estudiantes. O Claro. sea, también hay temas específicos de la vida estudiantil. El mix de la política con el gremialismo, que es lo que pasa en cualquier actividad, digamos. Vos tenés que representar estudiantes, pero además darles una orientación política y decir, bueno, este soy yo, ¿me votan o no me votan? Y cuando alguien tiene una conducta, eso más o menos es Bueno, te reflejado. la dejó picando, Juan Pablo, lo que está diciendo. A Me la ver. dejó picando, sí. Mira, Es raro porque viste que entre el peronismo y la izquierda, ser un dirigente estudiantil radical debe haber sido motivo de bullying, ¿o no? no, la realidad es que por lo menos en la universidad no sea así. Y es porque, bueno, como decía Oscar, nosotros conducimos la fuga hace un montón de años, digo, desde que volvió la democracia hasta acá sí, pero antes Antes ya también. venía un movimiento, claro. Desde el 73, es un gran dato. Claro, la franja se conforma en el 67 a partir de un montón de movimientos reformistas que ya existían que conforman, digamos, la organización nacional que yo hoy represento. Y nosotros siempre nos hemos, digamos, destacado, por así decirlo, o considerado por tomar posiciones racionales. Claro. Es decir, digo, por ejemplo, el conflicto de este año. Nosotros analizamos el conflicto, dijimos, bueno, la realidad es que los docentes, con la oferta que les están haciendo, están perdiendo poder adquisitivo, esta lucha hay que acompañarla y la acompañamos. Digo, ahora en el momento en que los docentes aceptaron una propuesta, digo, en que los mismos gremios que representan a los docentes aceptan una propuesta del gobierno, nosotros entendemos, digamos, que también estamos conformes no te con eso. muevas tanto con la silla porque... Dale. Seguí. Entonces, bueno, de lo que vos decías recién, las tomas, toda esta cuestión, Claro, digamos, tienen que se dio... es muy interesante, o sea, hacen una propuesta racional, o sea, que combina los derechos de los estudiantes, las necesidades de los estudiantes con la política. Está muy bien eso. Exacto. Entonces, bueno, justamente vos decías, hubieron muchos dirigentes nuestros en distintas universidades que se posicionaban en contra de las tomas cuando ya veíamos que, por un lado, estábamos perjudicando a aquellos que nosotros tenemos que representar, que son los estudiantes, y por otro lado, ya era la postura ya era irracional. Digo, leyendo el libro de Oscar, él cuenta una anécdota ahí del Changi Cáceres, uno Sí. de los históricos referentes de la franja, que él cuenta que él cuando armó el MURA, que es el Movimiento Universitario Reformista Auténtico, que es antecesor a la franja, lo armó porque durante el gobierno de Ilia, su facultad de Derecho de la Universidad Nacional del Litoral estaba casi todo el tiempo tomada y a él le parecía totalmente ilógico que un gobierno que dedicaba el 23% del PBI a la educación le tomaran las facultades, digamos, exigiendo luchas que, si bien eran totalmente legítimas, creo que no ameritaban ese tipo de respuesta, digamos. Y él cuenta justamente, digo, me sentí muy identificado con lo que decía, él dice, nosotros armamos el MURA oponiéndonos a una toma que considerábamos irracional. Bueno, a nosotros nos pasa lo mismo, digamos. Es interesantísimo escuchar esto. Realmente, yo un día estaba mirando la televisión y veía que había estudiantes que se estaban movilizando en contra de la toma. Después me entero que en la Facultad de Psicología, después me entero que había militantes de Franja Morada y les hacían bullying porque decían, no, son macristas. Que bueno, que habrán votado a Mauricio Macri, por supuesto, pero realmente, o sea, lograron además terminar con la toma y va tan en línea con que vos sacaste el libro. Evidentemente hay algo en el aire que me parece que tiene que ver con la necesidad de una dirigencia también racional en el movimiento Y de estudiantil. estudiar, porque hace 50 años, cuando se crea la franja siempre hizo lo mismo, digamos. Se reunían cuando eran poquísimos, porque arrancaron siendo poquísimos. Primera, discusión sobre la situación internacional, sabiendo que la Argentina no es un país extraterrestre. Claro. Situación internacional, después situación nacional y después situación en el movimiento estudiantil. Entonces vos hacías un análisis que te obligaba
a tener dos culturas, la cultura de la Unión Cívica Radical por un lado y la cultura de la izquierda, que era la de la universidad, por el otro. Además, siempre Franja Morada está en la izquierda, dentro de la Unión Cívica Radical. Yo te vi, por ejemplo, en la conferencia de prensa que se hizo a favor de la interrupción voluntaria del embarazo, acompañado por poquitos dirigentes radicales, sí. No, digamos, y finalmente hubo un montón que votaron en contra. En Argentina y en la universidad más que en ningún otro lugar se discutía sobre mucho desprecio que hubo por la democracia, por las libertades públicas y además por la violencia, la Franja, junto con el Movimiento Nacional Reformista y algunas otras fuerzas también, tuvieron muy claro que una cosa era enfrentar a la dictadura y otra cosa era, cuando llegaba la democracia, seguir con el tema de la violencia, y que además siempre defendió la idea de democracia. Por eso yo creo que esa es la razón central, junto con la representación que exhiben los estudiantes, de esta hegemonía que tiene el radicalismo a través de Franja Morada en la Universidad Pública Argentina. Bueno, la verdad que me parece interesantísimo. Te felicito, Oscar, por el libro. No te digo que me voy a apurar en leerlo, pero lo voy a tener como referencia. Hay algunos periodos que vos sabés que me interesan más que otros. Y te felicito también, Juan Pablo, por la tarea de militancia con esta línea racional, de izquierda, pero racional y profundamente democrática y no violenta. Sí, yo por ahí te sumo algo a lo que venía diciendo. Muy cortito. Dale, muy cortito. Vos decías recién por ahí que del radicalismo, etcétera. Nosotros, digamos, para militar en la Franja Morada... No te preguntan si sos radical. Exacto, la Franja Morada es preexistente al partido, incluso, digo, nosotros integramos orgánicamente la Unión Cívica Radical desde muchos años después de haber sido creados. Y en ese sentido conservamos mucha autonomía, es decir, vos para militar en la Franja tenés que ser socialdemócrata, tenés que ser progresista y tenés que ser sobre todo reformista. Es decir, reivindicar los principios de la reforma del 18. Mirá la cara de satisfacción de Oscar Muiño. Gracias, Juan Pablo, te felicito. Muchísimas felicitaciones. Muchas gracias. Acá me quedo con